Ahí puse a grabar la ayudantía. Ya, pues. Antes de cada ayudantía les voy a hacer un mini resumen como de lo que han pasado. eh, Como para que estén relacionados con la materia y con las fórmulas que vamos a ver en la ayudantía también. Eh, si no entienden algo, si no me entienden la letra, cualquier cosa me preguntan, en verdad, pregúntenme todo lo que quieran. Ningún drama, prendan el micrófono o el chat también. Y eso, pues. Empecemos entonces. Sí, la ayudantía, cuando la termine, voy a subir el video, el enunciado y la pauta a Canvas. Y, y ¿cómo se llama esto? Y va a quedar disponible para que la puedan descargar y todo. Eso, pues. Ya. Bueno, ustedes en Introducción a la Mecánica vieron, a finales de Intro a la Mecánica, vieron equilibrio estático, que básicamente era analizar cómo se comporta un cuerpo en momento estático, es decir, cuando no está en movimiento. Y para eso tenían dos condiciones. La primera era que las fuerzas en X y en Y tenían que ser igual a cero. Por ejemplo, cuando tenían una cajita y tenían la normal, el peso o la fuerza de roce, tenían que analizar la fuerza y hacer la sumatoria para las dos direcciones y igualarla a cero. Y por otro lado tenían el momento, que consiste en la fuerza por la distancia perpendicular a esa fuerza, que también iba igualada a cero. Para ello, le enseñaron la regla de la mano derecha, que si alguno no se la sabe muy bien, me lo pregunte y se la explico con pera y manzana, no tengo ningún problema. Básicamente tenemos una barra, y si nosotros tenemos una fuerza aplicada en esta dirección, nos damos cuenta que la barra va a girar así. Si nosotros ponemos la mano derecha así, no sé si ven la cámara, nos vamos a dar cuenta que gira en esta dirección y el pulgar va hacia arriba, es decir, hacia afuera del papel o hacia afuera de la pantalla, por lo tanto es positivo. En caso contrario, como está esta flecha naranja, la barra va a girar en el sentido contrario, y si ustedes siguen el movimiento con su mano, se dan cuenta que el pulgar apunta hacia abajo, por lo tanto es negativo. ¿Les queda alguna duda con esta parte, con lo de la mano derecha? ¿O está bien? Ya, perfecto. Todo bien. Ya, buenísimo. Bueno, también vieron los apoyos, por ejemplo, si tenían un pivote o una rótula. Esa rótula restringe el movimiento vertical y horizontal, por lo tanto, en ese punto se genera una horizontal y una vertical. Y el empotrado, si es que lo vieron, si no lo van a ver más adelante, pero es lo mismo que el pivote, pero también restringe el momento. Por lo tanto, se genera un momento en ese punto. Y acá les puse una especie de paso a paso como para resolver los típicos ejercicios. La primera es siempre, siempre, siempre hacer un TCL. Y ojalá también descomponer la fuerza en el mismo. Por ejemplo, cuando tienen una fuerza inclinada, van a tener una horizontal que probablemente sea la fuerza por un coseno y una vertical que va a ser por el seno. O viceversa, depende del caso. Con el DCL se hace mucho más simple encontrar las ecuaciones de equilibrio, que son las que les puse acá arriba, el momento y la fuerza. Y siempre tienen que buscar la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, porque si no, el sistema se haría incompatible. Bueno, si es que tienen más ecuaciones que incógnitas, está bien, pero si tienen más incógnitas que ecuaciones, no van a poder resolver el ejercicio. Y después hay que despejar y resolver, básicamente. Eso sería como el resumen de lo último que vieron en introducción a la mecánica. ¿Les queda alguna duda? ¿O partimos con los ejercicios? Se entiende súper. Ya, buenísimo. Y si voy muy rápido, también me pueden decir que vaya más lento también. Ya. El problema 1 dice: considera una escalera de largo L, que sería esta de aquí, y una masa M, que la escalera tiene masa M, aplicada en el punto medio. Está sujeta a la pared en una rótula, que sería esta de acá, y se apoya en el piso se apoya aquí, formando este ángulo phi. La escalera está en equilibrio estático, por lo tanto no está en movimiento. Y nos dicen que sobre la escalera también actúa un cable por el que pasa a través de una polea, que sería este de aquí, en donde cuelga una cajita con una masa M. El tramo horizontal del cable, es decir, esto de aquí, está en una distancia h, que les puse aquí la distancia.
y el largo de la escalera. En la letra A nos piden analice las ecuaciones de equilibrio mediante el uso de un DCL. Bueno, el DCL está aquí. Y se pueden dar cuenta que la escalera se apoya en el suelo, por lo tanto nace una normal, ¿cierto? En el punto medio está el peso propio de la escalera. Estamos haciendo un trabajo que ahí, o sea, yo ya sé cómo hacer todo eso. ¿Cómo? No, nada, sobre. Ah, dale. Ya. El peso propio de la escalera es el peso, mg. Y como les dije en el resumen, en el pivote se genera una horizontal y una vertical. Y aquí, a una distancia h del suelo, hay una tensión que es la de la cuerda. Por otra parte, tenemos el DCL de la cajita chica, que tiene una tensión que, si se dan cuenta, es la misma. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Y el peso de la cajita chica, que es M minúscula por G. ¿Alguna duda con el DCL? Sí, con el 1. ¿Por qué escogiste el pivote allá arriba y no podemos haber escogido el pivote, por ejemplo, en otro lugar? No, porque en el enunciado, si te das cuenta, en el diagrama te dicen que hay un pivote arriba. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya. por el enunciado tenemos que poner el pivote acá y se nos generan Sí. estas dos fuerzas. Ya, perfecto. Gracias. ¿Vale? Ya, entonces nos vamos con las ecuaciones. Si se fijan, yo les recomiendo partir siempre con las más simples, es decir, las que tengan menos fuerza. En este caso tenemos o la escalera o la cajita. Y como la cajita tiene menos fuerza, es más fácil encontrar las ecuaciones que se van a despejar para despejar las otras ecuaciones. No sé si sonó confuso, pero eso. Tenemos la tensión hacia arriba y le restamos el peso hacia abajo. Y lo igualamos a cero porque está en equilibrio estático. Y ahí fácilmente podemos despejar la tensión, que es la masa chica por el G. Ahora nos vamos a la escalera. Y si se fijan, en la dirección en X, es decir, así, tenemos la tensión y la horizontal. Por lo tanto, T menos H igual a 0. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos en equilibrio estático. Y si se fijan, podemos usar esta de acá y llegar a esto. Que la tensión es igual a la horizontal y al mismo tiempo es igual al peso de la cajita chica. Luego, en la dirección vertical, en FI, tenemos la normal, el peso de la escalera y la vertical, que sería la normal más la vertical menos el peso. Y nuevamente, igual que siempre, igualado a 0 porque estamos en equilibrio estático. Una pregunta, ¿el bloque está colgado a un lado? Sí, está colgado a un lado. Si se fijan en el enunciado que le mandé por mail, el bloque está colgado como... Les voy a decir... Está la escalera así. Yo terminé De aquí sale una cuerda y acá está la polea. Así, no sé si se te aclaró la pregunta, Paulina. Dale, ya. Eso. Bueno, ahora, si se fijan, tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y cuatro incógnitas, pero tenemos tres ecuaciones, por lo tanto, tenemos que encontrar una ecuación más. Y esa sería la ecuación del momento. Yo acá le dibujé el mismo SL, pero con otras flechitas para que se pudiera cachar mejor el tema de las distancias. Ya. Como les dije en el resumen, hay que hacer la sumatoria de momentos. Y elegí este punto. ¿Por qué? ¿Puedes volver un poco a la ecuación de atrás? Sí, por supuesto. ¿Ahí? Ahí, por favor. Gracias. Dale. Tú me decís. Estoy. Sí, que no ha hecho una wea. Ahí está. Ya. Entonces, tenemos que hacer la sumatoria de momentos y podemos ir de izquierda a derecha viendo la fuerza. El punto donde vamos a hacer el momento, yo elegí el pivote, que es este punto. ¿Por qué? Porque acá habían dos fuerzas. Y si elegimos este punto, no tenemos que calcular el momento de esta porque la distancia de estas fuerzas al pivote es 0, por lo tanto se nos van. Y se simplifica la ecuación. ¿Se entiende? Sí, ¿no? ¿Qué dijiste, verdad? Que elegí este punto para sacar el momento, porque aquí habían dos fuerzas antes.
Estaba la horizontal y estaba la vertical, ¿se acuerdan? ¿De aquí? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, si lo eligen acá, se nos van estas dos fuerzas y no tenemos que sacar el momento. Entonces se simplifica la ecuación. ¿Me entienden? Ya, perfecto. Sí. Ya. En primer lugar tenemos la normal, que si se fijan, si es que no existiera ninguna otra fuerza, ¿hacia dónde giraría la barra? ¿Así o así? ¿La primera o la segunda? La primera. Claro, giraría hacia allá. Por lo tanto, sería positivo o negativo. Háganlo ustedes con la mano derecha. Negativo. Negativo, exactamente. Entonces tenemos la normal negativo multiplicado por la distancia perpendicular que correspondería a esta distancia. Y si se fijan, esto aquí mide L y tenemos este ángulo. Por lo tanto, esto de aquí va a medir L seno de phi. ¿Queda alguna duda con esa parte del momento? Asumo que no. Ya. Ahora, si nos vamos con el peso propio de la barra, de la escalera, perdón, tenemos el peso hacia abajo. Por lo tanto, el movimiento que va a hacer es así. Espera, que hay alguien que no le quedó claro que hicieron una pregunta en el chat. ¿Por qué gira para allá? Ya, mira. Si no existiera ninguna de estas fuerzas, y la barra y sería solo así, mira. Sería solo esta barra. Este es el punto y esta es la fuerza. Fíjate que giraría en este sentido. ¿Cierto? Por lo tanto, si ustedes hacen la mano derecha, van a ver que si ustedes siguen el movimiento con los dedos, el pulgar queda hacia abajo. Por lo tanto, es negativo. ¿Se entendió ahí, Tomás? Ya, perfecto. Ya. Entonces, como estaba diciendo, el peso que está hacia abajo genera un movimiento así. Y si se dan cuenta, si siguen lo mismo que antes con la mano derecha, el pulgar queda hacia arriba, por lo tanto, es positivo. Y si se dan cuenta, este es el punto medio de L, porque el peso se aplica en la mitad de la escalera, porque bueno, se aplica en la mitad. Por lo tanto, si se fijan, este tramo aquí va a ser la mitad de este, por la regla de Tales. Entonces, la distancia perpendicular va a ser L medio seno de phi. ¿Se entiende esa parte, cierto? Y por último, tenemos la tensión, que es esta fuerza de acá, que también va a hacer que la barra gire a este sentido, por lo tanto también va a ser positivo. Y la distancia perpendicular ya no es así, sino es esta de acá. Que si se fijan, esto de aquí mide L coseno de phi, y por enunciado sabíamos que esto medía h. Por lo tanto, esta distancia va a ser la diferencia entre esto y esto. Nos queda esta parte del momento. Y como ya no tenemos más fuerza, igualamos a 0, porque está en equilibrio estático, y ya tenemos nuestras 4 ecuaciones. ¿Alguna duda con el momento? No. Ya. Entonces nos dicen, en la B, ¿quieres solucionar el problema? ¿Quién me puede decir si tiene o no solución? Sí tiene porque hay 3 ecuaciones y hay 3 incógnitas, ¿no? Exacto, hay 4 ecuaciones y 4 O incógnitas. sea, eso, 4 ecuaciones. Sí, muy bien. Eso es un análisis que siempre tienen que hacer para ver si tiene solución o no. ¿Ya? Bueno, entonces, con la B respondida, nos pasamos a la C. Y nos dice, si la rótula no existiera, que sería esta de aquí, y la escalera estuviera apoyada en la pared lisa, es decir, aquí estuviera apoyada y aquí estuviera apoyada, calcule cuánto debería ser la masa de la caja M, la cajita de M, para que la escalera no se caiga. Entonces, en el fondo, ¿qué pasa si aquí no hay pivote? ¿Quién me puede decir eso? ¿Hay roce o no hay roce? No, no hay roce. Solo aparece el horizontal. Entonces, sí. Entonces, tenemos la horizontal, pero la vertical ya no está. Entonces, solo nos queda la horizontal, que es como una especie de normal, entre comillas, pero que va hacia la izquierda. Es horizontal y no vertical, como están acostumbrados a verlo. Por lo tanto, la vertical sería 0. ¿Alguien se perdió con eso?
Ariel dice que no hay fuerza vertical ni horizontal. Vertical efectivamente no hay, pero horizontal sí, porque la escalera tiene un apoyo, por lo tanto tiene que tener una reacción por la segunda ley de Newton. ¿Se entiende, Ariel? Vale. Ya, entonces podemos despejar n, si se fijan, de aquí. Tenemos una incógnita y dos incógnitas, pero que esta ya la encontramos, por lo tanto tenemos una ecuación y una incógnita. Entonces podemos despejar n de ahí, y con álgebra nos queda esto de acá, que básicamente fue despejar n. Pasar esto para acá, esto para allá, y así. ¿Ya? Y si se fijan, el n también aparece en esta ecuación. Que tenemos una incógnita, que ya la encontramos porque la despejamos del momento, y otra incógnita, pero que la vertical dijimos que se nos iba a 0. Por lo tanto, esta ecuación nos va a servir para despejar el m chico, que está aquí. Entonces reemplazamos y nos queda esto. Despejé b. Lo que hice fue despejar este b, entonces me quedó n más menos n más mg igual a b. Y como b es 0, se me va y despejo este m y llego a esta expresión de aquí. ¿Se entendió esa parte o fue muy rápido? Sí, ¿Puedes se repetirlo, por entiende. favor? Sí, Sí. ya, ni un problema. Desde aquí, ¿desde acá o desde antes? Hoy sí, Están, José, están preguntando por qué B era 0, así que si es que Ya, lo podía hacer desde ahí. sí, no hay problema. Ya, mira. En la C, si se fijan en el enunciado, dice si la rótula no existiera, por lo tanto, esta rótula ya no está. ¿Ya? Entonces, es como si tuviera, los voy a dibujar. Bueno, pasa esto. Tenemos la escalera apoyada aquí y apoyada aquí. Por lo tanto, vamos a tener la normal. Y aquí también vamos a tener una especie normal, pero que le vamos a poner H. Pero esta vertical ya no existe porque ya no se restringe el movimiento en B. El movimiento en I, perdón. ¿Se entiende? ¿Quién preguntó eso? Benjamín. ¿Cachaste, Benjamín, o no? Y Pablo pregunta por qué se elimina la rótula. Es básicamente porque lo dice el enunciado. No, yo le estaba explicando. Ah, vale, vale, vale. Ya. Entonces, como no hay B, llegamos a esta relación de aquí, que B es igual a 0. Por eso, con B igual 0, se nos va una incógnita. Por lo tanto, con el uso de estas ecuaciones y la del momento, podemos despejar el m chico. Que está aquí. De aquí, de esta ecuación, fíjense que tenemos esta incógnita y esta incógnita. Pero como el t ya lo habíamos encontrado y habíamos dicho que t era mg, nos queda solo una incógnita. Por lo tanto, basta con despejar n para encontrar n. ¿Se entiende? ¿Alguien se perdió en eso? Bueno, asumo que no. Yo lo entendí por lo menos. Ya, buenísimo. Entonces, si ustedes despejan n, van a encontrar esto. Que si fijan es un n que depende de solo una incógnita, que sería el m chico. El m chico es una incógnita, entre comillas, porque el enunciado lo dice, pero en la C nos piden encontrar eso. Entonces lo consideramos como una incógnita. ¿Ya? Todo lo demás conocido. Y si se fijan, la ecuación que nos queda es esta. Porque esta ya la usamos y la del momento también. Entonces, reemplazamos n en, la voy a anotar acá de nuevo. Era n más b menos mg igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, despejamos b y reemplazamos este n aquí. Y nos queda esto. ¿Entendieron esa parte?
asumo que sí. Sí, sí se entiende. Y como el B es 0, Sí. se nos va y nos queda solo esta incógnita. Y podemos despejar la M sin ningún problema para encontrar lo que nos piden, que es la expresión de M si es que no hubiera rótula. ¿Alguna duda con este Pero es que ejercicio? eso, pero como B0, ¿puedes explicarlo, no? Sí. O sea, no, como desde B, entendí cómo está reemplazando en N en 2, y después no caché qué hiciste. De acá abajo no entendiste. Sí, sí, eso. En el fondo, esta parte sí la entendiste, ¿cierto? Sí, eso sí. Ya. En el fondo, si te fijáis, este MG es este, pero con este 2 aparece simplemente por factorización, ¿vale? Ah, ya. Y por este de acá. ¿Ya? Ah, Mira, ya. lo voy a hacer, mira. Dice Gracias. MG menos un medio MG más L coseno de phi más L coseno de phi menos H partido en L seno por MG. En el fondo, esto aquí se transformó en esto porque N tenía este valor. ¿Cachaste? Sí, Y si te ahora sí. fijáis, esta Al parte... final reemplazaste M chica. Claro. No, reemplacé el N. La O normal sea, la no, reemplacé. perdón, despejaste M Sí, chica. exactamente. Y Al despejé final. M chica porque nos lo pedía el enunciado. El enunciado nos pedía encontrar M chica. Ya, bueno. Ah, ya. Gracias. ¿Quedó claro esa parte? Sí. ¿Podríais subir un poquito, por fin? Sí, obvio. ¿Hasta dónde? ¿Aquí? En la página, no, la página que viene después de eso. Ahí. Ahí, es. Justo el final. Ya, gracias, listo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Les gustó esto del láser? Como explicar con láser o le gustaría que como que desarrollara al mismo tiempo? No, estaba caño encuentro, por lo menos. ¿Y el resto qué opinan? A ¿Cómo mí me pasa? da lo mismo. Yo encuentro que está bien igual. Ah, Es que bueno, igual esta bueno. materia es súper bueno. más repaso, o sea, no es mucho como que tengamos dudas, según yo. Entonces, quizás más adelante puede ser que resolvamos, no sé, pero Les tinca ahora está bien. que la próxima ayudantía también la haga con láser y si no se entiende mucho, la hacemos con desarrollando. ¿Sí? Ya, voy a hacer eso entonces. Ya, entonces pasemos al ejercicio 2. Ya. Si tienen enunciado, pueden ver ahí el dibujito. Y dice, un cuerpo rígido formado por 3 masas y 5 varillas. Las 3 masas y las 5 varillas. Se sostiene gracias a un pivote, que es este de aquí, y a una cuerda, la cual cuelga una masa M grande que no es conocida. Y dice que la cuerda es paralela a esta varilla. ¿Ya? Y nos dicen, realice un DSL del cuerpo rígido. ¿Ya? Si se fijan, igual que en el ejercicio anterior, el pivote tiene una vertical y una horizontal. ¿Cierto? Las masas, cada una tiene su peso propio. Esta era 1M, esta eran 2M y esta eran 3M, por lo tanto MG, 2MG y 3MG. Y la tensión del cable, que también es igual a esta, y el peso de la cajita chica. Y si se fijan, descompuse la tensión en esta parte para poder simplificar los cálculos para calcular las ecuaciones. En el fondo dejé una vertical y una horizontal. ¿Se entendió el DCL? Sí, se entiende. Ya. Sí. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior les dije que era más fácil partir con el más simple, que en el fondo sería este de aquí? Entonces nos vamos con la fuerza en I, que es igual a 0, y llegamos a esto. Porque teníamos T menos mg igual 0. Despejando, queda así. ¿Ya? Después si nos vamos al enrejado es esto. Tenemos, en X tenemos la horizontal negativa y la tensión descompuesta hacia la derecha. T coseno de 60 menos H igual 0. ¿Vale? Y en I tenemos los 3 pesos, que yo los sumé al tiro y me dieron 6 mg. Tenemos la vertical hacia arriba,
y la tensión hacia arriba. Pero la tensión descompuesta en el otro sentido que antes. Y también igualamos a 0 porque está en equilibrio estático. ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Sí? Ya. Si se fijan, para el momento tenemos 4 fuerzas que entregan momento. Los 3 pesos y la tensión. ¿Por qué no estas dos? Porque nuevamente, para simplificar los cálculos, es mejor realizar el momento en este punto para que se me vayan estas dos fuerzas. ¿Ya? Aquí le hice un poquito de un cuadro como para que se dieran más cuenta de las distancias. Si se fijan, la primera masa está a una distancia de d medios. No sé si se fijaron, pero los triángulos son 2 triángulos equiláteros del lado D. ¿Vale? Entonces, si se fijan, la primera masita está a d medios, la segunda está a d, y la tercera está a 3d medios, ¿cierto? Y lo anoté acá. mg de medios, 2 mg d y 3 mg 3d medios. Si se fijan, todos son negativos. ¿Por qué? Porque si no existiera ninguna fuerza y solo se aplica giraría así, ¿cierto? Que con la mano derecha sería negativo. Lo mismo con las otras dos masitas. ¿Se entiende esa parte? ¿O alguien se perdió? ¿Y podéis repetir lo del movimiento? Sí. Pero Sí. Ah, dime. ¿No? ¿Quién, yo? No No sé sé. si alguien más. Si alguien más dijo algo, ¿no? O sea, yo tenía un poco de duda en cómo sacaste esas distancias como de la línea punteada Ya. como diagonal. Sí, ahora te lo explico. Ah, ya. Déjame explicar lo del sentido. Mira. Si estas fuerzas no existieran y solo estuviera esta, fíjate que el sistema giraría así, ¿cierto? Y si aplican la mano derecha y siguen el movimiento con esos dedos, el pulgar va hacia abajo. Por lo tanto, como el pulgar va hacia abajo o hacia adentro de la pantalla, es negativo. Y es análogo para las otras dos masitas. Esta gira para allá y esta gira para allá. ya, perfecto, gracias. En cambio, la tensión genera el movimiento contrario. Y nuevamente, con la mano derecha, el pulgar va hacia arriba, por lo tanto va a ser positivo. Y lo que me preguntaba su compañera es, esta distancia se calcula de la siguiente forma. Esto es un triángulo equilátero. Y nosotros sabemos que la altura de un triángulo equilátero es raíz de 3 medios por un lado, que sería D. ¿Vale? Y como este también es un triángulo equilátero, y son iguales, basta con multiplicar 2 veces una de su altura. Por lo tanto, raíz de 3 medios, D por raíz de 3 medios D, perdón, más, es raíz de 3D. ¿Y por qué perpendicular? ¿Se acuerdan que en el enunciado decían que este lado y esta cuerda eran perpendiculares? Entonces, como la altura siempre es perpendicular, perdón, estas eran paralelas, perdón. Esto es paralela y esto es perpendicular. Por lo tanto, aquí también va a ser perpendicular. ¿Se entendió esa parte? La puedo repetir sin ningún problema si alguien no entendió. Ya. Entonces, la distancia perpendicular me queda raíz de 3D por la tensión. Y lo igualamos a 0 porque está en equilibrio estático. ¿Alguna duda con las ecuaciones de equilibrio? ¿No? Por acá todo bien. Perfecto. Entonces, ¿qué me puede decir si es que el sistema tiene solución o no? Alguien dice que tampoco cachó cómo sacaste la diagonal, Ya. como lo que te pregunté yo recién. Perfecto. Mira, esto es un triángulo equilátero. Y la altura de un triángulo equilátero es conocida, que es raíz de 3 medios. ¿Vale? Perdón, raíz de 3 medios por el lado que es D. ¿Ya? Y acá abajo tenemos un triángulo equilátero que es igual a este. Por lo tanto, la altura va a ser igual. Esto y esto son iguales. Por lo tanto, basta con sumarlas para encontrar la distancia perpendicular a la cuerda.
o a la tensión. ¿Entendiste? Sí, sí entendí. Perfecto. Ya. Si se dan cuenta, tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas y cuatro incógnitas. Y tenemos 4 ecuaciones. Por lo tanto, el sistema sí es solucionable. Que eso era lo que nos preguntaban en la pregunta B. Y en la C nos piden encontrar la masa M y las reacciones. Las reacciones son estas de acá. ¿Ya? Bueno, en primer lugar podemos reemplazar la tensión de acá, aquí, porque si se fijan, el momento solo depende de una incógnita que esté. Y si nosotros queremos encontrar el M grande, basta con reemplazarlo acá y despejarlo. Que fue lo que hice aquí. Una pregunta, ¿Sí? Dime. ¿dónde estaba ese M grande antes que lo reemplazaste? El M grande es el peso de la cajita chica. Ujú. Y está acá. ¿Esa era tu pregunta? Ah, ya. ¿Sí? Ya Y, no, sí, cacho. y ese T lo reemplaza aquí. Ya. En vez de poner MG. Claro, puse MG, ¿cachai? No, porque era T. En un principio siempre fue T, ¿cachai? Siempre fue T. Ah, ya. Y después yo lo reemplacé con MG Ya. para poder despejar el M. ¿Vale? Entonces te queda esto así. Y si tú despejas el M, te queda 14M chico partido en 2 raíz de 3. ¿Alguna duda hasta ese momento? ¿Puedes subir un poco para una cosa? Rápido. Hoy. Ahí, vamos arriba. Ahí. Ahí. Ah, ya, perfecto. Ya. Entendí. Ya. Como conocemos M, si se fijan, H depende de T y B también depende de T. Y como T es MG y M grande ya la conocemos, nos queda una ecuación, una incógnita, y una ecuación, una incógnita. Entonces, acá, basta con reemplazar el M conocida, y usamos 2 le puse a esta, reemplazamos MG aquí, y despejamos H. Entonces, tenemos T coseno de 60 menos H igual 0. Pero como T es MG, y reemplazamos este M aquí, y nos da esta expresión de aquí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ya. Y hacemos lo mismo para la vertical. Si se fijan, tomamos esta ecuación, menos 6mg, más t seno de 60, igual a b. Y despejamos el... José, ¿Mm? Dime. oye, Dime. que puedes mejor escribir como qué ecuación va a igual, como la 2, la 3, en vez de subir y bajar todo el rato, que Ah, como obvio. pierdo toda la Obvio. subida y bajada. Sí, ya. Las voy a copiar acá, ya. Dame un segundo. O indicar con el número nomás, que como les pusiste número, Sí, está bien. Ahí. perfecto. Para el H usamos la 2 y para la B usamos la 3. ¿Vale? Y si se fijan acá, lo que hice fue despejar el B y usar lo que ya conocía para encontrar la vertical. ¿Ahí se entendió? ¿Ahí sí? Sí. Sí se entiende. Ya, perfecto. Ahí terminó el ejercicio 2. Si tienen alguna duda me dicen. ¿Quieren hacer un break ahora o prefieren terminar antes? Yo prefiero hacerlo al tiro. Sí, Ya. queda uno. Sí, queda uno, que no es tan largo. Ya pues, ¿15 minutos o 10? ¿Qué les parece? ¿15? O sea, yo decía que prefería hacerlo al Ah, tiro, sí que... ya. Pensé que prefería hacer al tiro el break. Ya bueno, Ah, no. hagamos al tiro ya. ¿Quieren que lo haga con el láser o quieren que lo haga escribiendo?
Según yo con el láser está bien. Ya. Va, y si falta algún numerito, alguna ecuación, ahí lo voy poniendo, pero... Dale. Ya, dice, problema 3. Si una barra M, Pero antes de partir, ¿puedes subir un poco, no? Que para ver cómo te quedó la última ecuación. ahí. La última despejada. La de B. No más preguntas si después voy a subir la solución de la identidad. Sí, la voy a subir. La voy a subir a Canva y si quieren se la puedo mandar por mail también. ¿Terminaste de copiar? Sí, ya estoy. Ya, bueno. Ya. Ya. En el 3 nos dicen una barra de masa M, una barrita de masa M, y de largo L está pivoteada en su extremo inferior, es decir, aquí. Formando un ángulo de 60. Lo voy a dibujar para la gente que no tiene noción. Es esto. Aquí está la barra. Acá hay una cuerda. Y aquí hay otra cuerda. Y aquí hay una cajita. Entonces nos dicen que este ángulo es 60 y este ángulo es 60. La barra es mantenida en esa posición, en equilibrio estático, es decir, que no se mueve, mediante un cable de largo L, que es este cable de acá. La que también forma un ángulo de 60, que está aquí. Del extremo de la barra cuelga un objeto de masa M. Masa M. Y esto era masa M, largo L. Ya. Nos dicen, haga un DCL de la barra y de la masa colgante. Entonces, dibujamos la barrita y nuevamente, como tenemos un pivote, tenemos una vertical y una horizontal, ¿cierto? Después tenemos el peso propio de la barra, tenemos una tensión de la cuerda L y una tensión, ojo que en este caso es distinta, porque son cuerdas distintas, hacia abajo que corresponde a la masita chica. ¿Ya? Aquí descompuse la tensión 2. Si se fijan, hay tres, las descompuse en tres. ¿Esto es por qué? Porque para el momento va a ser más fácil tener esta acá, ¿vale? Que la descompuse con este ángulo. Pero para la fuerza en X y en Y es más fácil tenerla así y así, que la descompuse con este ángulo. Como es un triángulo isósceles, es fácil determinar esto, que esto aquí es 30. Y esto aquí es 30 también. ¿Se entiende esa parte o la explico con más detalle? Sí, se entiende. Ya. Y aquí está el DCL de la masita chica. La tensión 1 hacia arriba y el MG hacia abajo. Ya. En la B nos dicen ecuaciones de equilibrio y reacciones del pivote. Entonces, como siempre les dije, la caja es más simple porque tiene menos fuerza. Por lo tanto, el T1 es igual a mg, porque teníamos T1 menos mg igual a 0. Despejando, quedamos con esto. ¿Ya? Por lo tanto, ya encontramos T1. Luego en la barra, en X, tenemos H y tenemos esta acá. ¿Ya? Que vendría siendo esto de aquí. Y para ahí lo mismo, la tensión 2, está acá, el peso y la vertical. T2 más B igual a mg. ¿Alguna duda hasta eso? No, Ya. Y para el momento, tenemos tres fuerzas que hacen momento. Este de acá, tenemos la tensión de la cajita chica y la tensión de la barra grande. Para la distancia les dibujé esto, ¿sí? Y si se fijan, el peso está aquí, por lo tanto la distancia es L raíz de 3 partido en 2, que es la altura, partido en 2, porque está a la mitad. Entonces, y si se fijan,
si es que no existiera ninguna fuerza, perdón, me faltó decirles que estoy haciendo el momento respecto a este punto, para que se nos vayan estas dos fuerzas. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que gira así. Si hacen la mano derecha, es negativo. ¿Vale? Por lo tanto, la distancia que les mostré acá, por el peso. ¿Ya? Después tenemos la tensión 1, que si se fijan está a la distancia perpendicular, que es igual a la altura. Está acá. Porque la tensión está aquí. Y también es negativo porque si se fijan, si no existiera ninguna fuerza, solamente esta, también giraría así. Por lo tanto, también es negativo. Y por último, tenemos esta de acá, que la distancia perpendicular es esta de aquí, que es igual al largo de la barra, que es L. Por la fuerza, y si se fijan, aquí gira hacia el lado contrario de las dos fuerzas anteriores. Con la mano derecha es fácil ver que el pulgar queda hacia arriba, por lo tanto es positivo. Y lo igualamos a 0, ¿por qué? Porque está en equilibrio estático. ¿Alguna duda con el momento? No. Ya. Si se fijan, pregunta, ¿tienen solución? ¿Sí o no? Según yo sí. Ya. Igual que antes, siempre hay que ver que hayan la misma cantidad de, o mayor cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Ya. En la C nos dicen, calcule la tensión del cable de largo L, es decir, de este cable. Por lo tanto, nos piden T2. Ya. Como conocemos T1, podemos reemplazar en el momento. Es decir, este MG lo podemos reemplazar aquí. Y si se fijan, la única incógnita que nos va a quedar va a ser T2. Por lo tanto, la despejamos y nos queda esto aquí. ¿Se entendió eso o le pongo más detalle? No se entendió por lo menos yo. Ya. Y como conocemos T2, si se fijan, la horizontal y la vertical solamente dependen de T2, por lo tanto, es llegar y reemplazar el T2 en las ecuaciones. Lo que hice fue poner T2 aquí, perdón, T2 acá y T2 aquí. Y despejar B y despejar H. Y aquí tenemos las dos reacciones del pivote. ¿Esa parte quedó clara o...? ¿Se entendió esa parte o no tanto? Ya, todo claro. Dice. Bueno, esa es la ayudantía básicamente. Yo sé que fue muy corta, pero como era una ayudantía de repaso, no había mucho... No encontré ¿Puedo volver a lo último? Sí, obvio. ¿A cuál? ¿A este acá? A lo último, a lo último. Ahí. Ahí cuando sacaste H y D. Gracias. Ya, entonces le gustó esto del láser, ¿cierto? Para ver si lo sigo haciendo así o prefieren que vaya desarrollando al mismo tiempo que la ayudantía. Vamos probando, ¿no? ¿Ya? Les tinca que para la siguiente le haga un ejercicio con láser y otro con desarrollando y ahí me pueden decir cuál es mejor. ¿Les tinca eso? Vale. Ya. Sí, obvio, no hay problema. Sí, a mí igual me tinco. Si no me entienden la letra o explico mal, me pueden decir. Acepto de todo cualquier clase de feedback. Porfa, para hacerlo mejor para el presidente. Entonces, José, en la última, para sacar H y B, reemplazaste en las ecuaciones que habíamos sacado arriba de Claro. De esta ecuación. esas de ahí. Eso. Sí, sí, le pongo número. Ya, bueno. Claro, entonces reemplacé el T2 en la 2 y el T2 en la 3 para despejar el H y el B. Perfecto. Eso básicamente.
Bueno, si tienen alguna otra duda, me pueden hacer, obvio. Lo otro que le iba a decir para los controles, si es que necesitan preguntarme, me pueden mandar un mail o les puedo dar mi número. Yo no tengo ningún problema con eso. Porque de repente es más fácil preguntar por audio o con foto, entonces, eso. Y si necesitan preguntarme algo a la 1 de la mañana, si estoy despierto, les respondo sin ningún problema. Y si no, les respondo en la mañana. Eso. ¿Cuál